Otra cosa que descubrí sobre la enseñanza y que tuvo el impacto más grande en mis propios hijos fue a mi hija Rowan, que ahora tiene 18 años, pero en ese entonces tenía unos 8, vino a mí y yo estaba pasando por un momento bastante difícil con algunas cosas que estaban ocurriendo en el ministerio y ella seguía regresando una y otra vez y me impacienté con ella. Y eso que yo había enseñado sobre la paciencia, me impacienté con ella y por eso ella se alejó. Y aproximadamente un minuto más tarde se hizo muy evidente. El Espíritu Santo me hizo ver que yo había cometido un pecado y por eso me acerqué a ella y le dije, Rowan, le pedí, por favor, perdóname. Fui impaciente contigo. Y ella me miró y me dijo, está bien, papá. Y yo le dije, nana, no. Recuerda bien mi instrucción. Lo que tienes que hacer, tienes que liberarme. Y ella, una niña tan pequeña, tan delgada como era posible, me miró con sus grandes ojos y ella puso su mano sobre mi hombro y me dijo, sí, papá, has pecado contra mí. Fuiste impaciente, pero te perdono. Y mi punto es que si no confesara a mis hijos sobre el pecado, no creo que cada vez que les enseñara simplemente se amargarían porque dirían, qué hipócrita, porque yo no soy perfecto. Quiero ser perfecto como mi Padre Celestial, pero no lo soy. Estoy muy lejos de serlo. O mejor dicho, simplemente me encontré en una iglesia aquí en Roanoke hace unos años y yo ni siquiera sé el nombre del ministro, pero dio un ejemplo que me pareció una de las cosas más hermosas que jamás había escuchado y dijo esto. Él dijo, a ver, supongamos que sorprendo a mi hija en una mentira y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Acaso voy a ir y decirle, mira, sabes, has mentido? Eres un mentiroso, estoy realmente avergonzado de ti y has desobedecido. Y él responde, qué hipocresía. Y él dijo, me senté allí y pensé, ¿qué hago? Y él dijo, fui con mi hija y le dije, cariño, Has dicho una mentira y eso es algo que está muy mal. Yo he mentido en algunas ocasiones y eso fue incorrecto. ¿Te das cuenta de la gran necesidad que tengo de Jesús? ¿ves cuánto necesitas a 100%. Jesús? Sí. ¿Ves cuánto necesitamos a Jesús los dos? Y yo salí de allí pensando, esa fue una de las verdades más grandes que jamás escuché en mi vida. En lugar de decir, "Oh, ¿cómo pudiste hacer esto?". Ahora sí, hay que lidiar con la situación, pero no es, ¿cómo pudiste hacernos? Yo sé cómo pudiste hacer esto porque yo he hecho exactamente lo mismo y necesitamos a Jesús desesperadamente. Sí, ahí es donde los puritanos son tan sabios y buenos, porque ellos también dijeron que cuando disciplinas a tus hijos como un rey, necesitas recordar que debes evitar una excesiva dureza. Debes recordar tu propio corazón y tus propias debilidades, y que todos los pecados que habitan en el corazón de tu hijo también habitan en el tuyo. En realidad, al traer a este niño al mundo, le estás transmitiendo tu propia impureza, tu propia corrupción. Por eso nunca te sitúas por encima de tu hijo en tu propia autoestimación, porque la semilla de cada pecado reside en nuestros corazones, incluso si no lo cometemos. Ellos sienten la compasión, sienten el amor. Y cuando los niños sienten la compasión y el amor, son mucho más susceptibles a recibir la disciplina. Cuando les enseñas a los niños, a tus hijos, cuando ellos, especialmente cuando eran más pequeños, un amigo mío vino a mí y me dijo que estaba muy desanimado porque a sus hijos no les gustaban sus tiempos devocionales. Y yo le dije, bueno, explícamelo. Y cuando terminó le dije, para serte honesto, a mí tampoco me gustaría tu tiempo devocional. Le dije, el tiempo devocional no es un servicio religioso. No dura ni siquiera una hora. Y eso no tienes que considerar también si realmente has logrado captar el interés de los niños. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que deberías dedicar cuando te planteas hacer devocionales diarios o cualquier otra cosa, esos devocionales familiares con tus hijos? Bien, entonces como un profeta que enseña la adoración familiar, hay realmente cuatro cosas que debemos hacer según la Biblia. Número uno es que debemos leer la palabra de Dios con ellos. Obviamente esa es la base y eso es obvio. En 2 Timoteo 3, incluso cuando el padre no estaba presente, Pablo le dijo a Timoteo, tu madre, tu abuela te enseñaron a diario y la palabra de Dios te formó. Tienes que instruir a tus hijos con ese capítulo, no importa cuán corto o largo sea, debes instruirlos. Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son las una o dos, o quizás incluso las tres ideas principales o conclusiones clave de este capítulo que necesito enseñar a mis propios hijos? Esa es la parte más desafiante y ahí es donde hemos contado con un grupo de hombres. Trabajamos en conjunto en un proyecto por 5 largos años para poder producir la guía bíblica de adoración familiar con el objetivo de lograr precisamente eso, que contenga pequeños párrafos, de 2 o 3 puntos clave después de cada capítulo y que cada uno termine con una pregunta, sí, cada uno formulado como
como una pregunta, de modo que tú como padre puedas leerlo en solo 30 segundos, formules la pregunta y así tengas un par de minutos para una discusión. Quizás solo un minuto, tal vez dos, así que tienes quizás unos 2 minutos para leer 10 versículos. Luego tienes 3, 4 o incluso 5 minutos en promedio para discutir. Tal vez algún día se extienda a 7 minutos. ¿Sabes? Es algo que no se puede predecir con exactitud. Y después tienes el momento de la oración y eso dura otros 2, 3 o 4 minutos. Recuerden siempre las necesidades de sus hijos. Nosotros siempre les enseñamos la fórmula ACTS, adoración. Uno comienza expresando a Dios lo maravilloso que es, lo inmensamente grande que es y todos sus gloriosos atributos. Luego, confesión, confiesas tus pecados, los pecados personales y también los pecados familiares. Y luego, las acciones de gracias, tantas cosas por las que agradecer a Dios en cada familia. Cuenten sus bendiciones, nómbrenlas una por una. Y luego sus súplicas. Calvin tiene un examen muy importante mañana. Esther se está resfriando y está enferma. Cosas pequeñas, pero también cosas grandes. Su alma y cosas por el estilo y su necesidad de crecer en gracia si son salvos. Así que, digamos, unos 3 o 4 minutos y procuras incorporar en esa oración algo de lo que acabas de conversar con ellos para que la plegaria de cada jornada tenga un poco de diversidad y después procedes a cantar. El Salmo 118, versículo 15, los israelitas cantaban en las tiendas de los justos. Matthew Henry, o más bien Philip Henry, el padre de Matthew Henry. De hecho, afirmó que esta es una referencia bastante obvia al canto diario en el hogar. Y así el puritano dijo que hay que cantar al final. Eso es lo que recomendaban al concluir el culto familiar, porque el canto, la memoria de las palabras te acompañará mucho más a lo largo de todo el día. Y tiende a grabarse en la mente por más tiempo. Así que cuando empiezas el culto familiar, mi consejo sería empezar con algo muy, muy pequeño. Hazlo en sesiones de 5 o 6 minutos, dedicando 1 minuto a cada cosa. Y luego, poco a poco, ve construyendo y aumentando la duración. Y no es tanto una cuestión del tiempo en sí mismo. Definitivamente no se extiendan por 1 hora completa. Pero encontré un punto óptimo, un momento ideal, cuando nuestros hijos eran muy pequeños. 10 minutos eran realmente suficientes para nuestra adoración en familia. A medida que fueron creciendo, ellos querían conversar sobre más temas. Bien. Así que entonces eran 15 minutos y a veces llegaba a ser 20. Rara vez duraba más de 20 minutos. Pero me hacen mucho esta pregunta sobre el tiempo. Tenemos niños de 2, 3, 4 años y luego tenemos niños de 12, 15. ¿Cómo hacemos eso? Porque a los de 2, 3, 4 años, ¿sabes? Apenas podemos mantenerlos quietos por 3 minutos, ¿verdad? Así que yo digo esto, y Dios es práctico de esta manera también, ¿no es así? Esto no se trata de una servidumbre legalista en la adoración familiar. Esto es lo que considero más beneficioso para mi familia, para poder comunicarles aquello que como profeta me esfuerzo por hacerles llegar. Así que me movería muy rápidamente, en menos de 5 minutos, a través de todos estos puntos, y luego dejaría que los niños más pequeños fueran a jugar. Y entonces les diría a los mayores, quedémonos y conversemos un poco más sobre un par de estas cuestiones. Permíteme preguntarte, Ari. Hemos estado conversando acerca de los hijos, pero el hecho de hablar la palabra de Dios en la vida de tu esposa y también viceversa, claro, porque la esposa también nos habla la palabra de Dios a nosotros. Así sí, por supuesto que sí, totalmente. Hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar aquí. En primer lugar, lo que muchos hombres no están haciendo hoy en día y que en mi opinión es una verdadera tragedia. Y eso es algo que absolutamente tienes que hacer. En el día del juicio final, yo quiero, y estoy seguro de que tú compartes este mismo sentir, Paul, que tu esposa pueda decir con toda convicción: Señor Jesús, por este hombre que tengo aquí de pie, fui hecho más santo. Él me lavó con el agua de la palabra. Este es mi llamado. En Efesios 5 dice: Él amó a su iglesia y se entregó por ella, y también, maridos, amad a vuestras esposas de tal manera que sean lavadas por el agua de la palabra y presentadas como vírgenes castas a Cristo. Yo quiero que mi esposa pueda decirle al Señor en el día del juicio: mi esposo no fue perfecto de ninguna manera, pero él sí me lavó diariamente con el agua de la palabra, y él, por la gracia de Dios, me volví más piadosa en esta vida, gracias a la profunda influencia de mi esposo. Y le doy gracias a Dios por haberme dado un esposo que es un hombre de fe, un hombre piadoso. Eso lo es todo, lo es absolutamente todo para mí. Pero lo que sucede hoy es que los hombres que están llevando a cabo el culto familiar, lo cual es muy bueno, es maravilloso, pero la mayoría de las veces no tienen tiempo a solas con su esposa para hablar de cosas piadosas y para orar juntos. Y si me preguntaras cuál es el momento más dulce de mi día a día, de mi vida cotidiana, es cuando mi esposa y yo
nos vamos a acostar por la noche y nos arrodillamos justo al lado de la cama y nos estamos tocando así, bien pegaditos el uno al otro. Ella reza una noche y yo rezo la noche siguiente. Ella siempre reza los domingos por la noche porque yo estoy completamente agotada. Así que yo rezo 4 noches a la semana y ella reza 3 noches a la semana. Lo tenemos todo perfectamente organizado. Ese es el momento más dulce de todos, porque los hombres necesitamos escuchar el lado femenino de la oración y nuestras esposas necesitan escucharnos orar con tanto amor por ellas. Y en muchas ocasiones, durante esa oración, simplemente digo, oh Señor, y a veces incluso con lágrimas, estoy inmensamente agradecido por la esposa piadosa que me has concedido, Señor, muchísimas gracias. Y ¿sabes? No es solamente que le esté enseñando a orar, sino que estoy orando con ella. Nos acercamos juntos al trono de la gracia divina, pero estoy completamente lleno de gratitud por su vida. Y es fundamental que ella escuche esto precisamente en la oración. Y se lo debo a Dios, porque realmente tengo una esposa muy especial y estoy profundamente agradecido por ella, así que eso forma parte de mi gratitud. Pero también he clamado a Dios por sus necesidades, presentándolas en mis súplicas. Si ella está batallando para escribir un discurso para la próxima conferencia que ofrecerá a las mujeres, yo voy a orar por ella pidiendo que Dios la asista verdaderamente en eso. Y cuando oras, la fórmula de hechos, tal como el esposo y la esposa juntos, quiero decir, no es solamente una familia que reza unida la que se mantendrá unida, es la pareja casada que reza unida la que se mantendrá unida. Vale, déjame preguntarte. Sabes, yo he estado por allá en Grand Rapids, he estado contigo en la comida del domingo y he visto a tu familia, a las generaciones de los Vicks. Aquella vez que estuve en tu casa, simplemente me quedé maravillado. ¿Y qué hay de aquel hombre que dice, me siento tan ajeno a todo, tan distante de los demás? Sabes, mi esposa y yo estamos pasando por muchísimos problemas. Sí, casi me daría vergüenza rezar, pedirle que orara conmigo al lado de la cama, o ella casi pondría los ojos en blanco y se sentiría amargada, porque tú vienes de una herencia familiar tan sólida. Y lo he presenciado. Y la gente de tu iglesia, muchos de ellos también, esa maravillosa tradición reformada. ¿Cómo puede un hombre que dice, estamos un poco, al menos un poco, distanciados y no he sido un líder espiritual? De hecho, quizás hay amargura en el corazón de mi esposa por mi culpa. ¿Por dónde le dirías que debería empezar? Yo le diría que comenzara de esta forma. Me acercaría a mi esposa. Yo diría con lágrimas genuinas en mis ojos, cariño, te he fallado de muchas maneras y ni siquiera me di cuenta de cuánto te fallé hasta que leí este libro sobre la adoración familiar o este o aquel artículo. Y me di cuenta de que no he estado haciendo esto contigo y no lo he estado haciendo con los niños y quiero empezar contigo primero. Y te ruego, por favor, que me perdones y me ayudes y que me permitas empezar de nuevo y que me dejes confesar mi pecado ahora mismo ante ti en oración y bajas la cabeza y simplemente derramas tu corazón y solo dices, lo siento mucho, Señor. No he sido un buen líder para mi esposa y creo que necesitas dejar de buscar en tu amargura con tu esposa, necesitas dejar de fijarte en cómo te trata ella. Esto fue lo que dijo William Gouge, el puritano. Es la principal enseñanza que obtuve de su libro de 800 páginas que leí sin ninguna ironía, Cómo educar a una familia. El principal aprendizaje es que él dijo, nunca he tenido que aconsejar a ninguna pareja sobre problemas serios en su matrimonio donde ambas personas se ocupaban de sus propios asuntos, donde el hombre hacía lo que tenía que hacer y no se enfocaba en cómo su esposa lo trataba y viceversa con la mujer. Y así te enfocas como esposo en lo que estás llamado a hacer. Y nadie te ha tratado jamás, esposo. Nadie te ha tratado tan mal como tú has tratado a Cristo. Y eso es lo que intento recordar cuando la gente, creo, me critica injustamente. Intento recordar, sin importar cuán crueles puedan ser conmigo, que ellos nunca me han tratado tan mal como yo he tratado a Cristo. Y eso hace que sea mucho más fácil deshacerme de esa amargura, porque Cristo, a pesar de todo, sigue siendo misericordioso conmigo. ¿Por qué no debería yo ser misericordioso con mi esposa y dejar atrás mi amargura? Y a medida que hagas eso, a medida que te sinceres por completo, a medida que te arrepientas de verdad frente a tu esposa, es muy probable que te lleves una gran sorpresa. Podría llevar un tiempo, sí, pero mantente firme y sé muy, muy constante. No caigas de nuevo en la autojustificación. Podría llevar un tiempo, pero tu esposa, créeme, finalmente responderá a ese amor.
en la mayoría de los casos con el paso del tiempo, y mientras te arrodillas y simplemente clamas a Dios por ella, no pasará mucho tiempo antes de que puedas acercarte a ella y decirle: me encantaría escucharte orar también, ¿sabes? ¿Te gustaría orar conmigo? Quiero decir, no la presiones con eso de inmediato. Primero te humillas y dices: ¿necesitamos? Sí, necesitamos. Yo necesito cambiar algunas cosas muy importantes aquí en nuestro matrimonio, y estoy firmemente decidido a hacerlo con la ayuda de Dios. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.